Nosotros estamos hablando de femicidios, estamos hablando de qué puede haber detrás de estos asesinatos a mujeres. Contame qué pasó con Sofía. Pocas veces vista esta situación que pasó con Sofía Delgado. Hay que remontarse a finales de la década del 90 en Mar del Plata, un homicida serial que descartaba a las mujeres que mataba al costado de la ruta, mujeres que estaban trabajando en esos lugares sórdidos de la geografía marplatense, que había alguien que las acechaba, las violaba y las descartaba. Como pasó con Sofía Delgado en San Lorenzo, en el cordón industrial de Rosario, la zona del cordón, conocida así como el cordón industrial. Pero Sofía no fue la única víctima. Atención, les pido que presten especial atención a este informe, porque tiene que ver con los sórdidos detalles que se esconden detrás del femicidio de Sofía Delgado, que según el fiscal Carlos Ortigosa, lo expresó ayer en la audiencia de imputación contra los 5 sospechosos detenidos, a Sofía Delgado la mataron por ira y por placer. Dios mío. Sofía Delgado tenía 20 años, desapareció el 30 de octubre pasado, es secuestrada cuando sale de su casa en la avenida Francia al 500 en San Lorenzo. Ahí se sube al auto, un Peugeot 308 gris de Alejandro Bevilacqua. 31 de octubre, Sofía Delgado es llevada al taller de Eva Perón al 1100, donde la obligan a consumir drogas, abusan sexualmente de ella y la matan. Seguimos con la cronología. Nos vamos al día siguiente, 1 de noviembre. Después de tener el cuerpo escondido durante un día en el baño del taller, los asesinos descartan el cadáver. Como en Mar del Plata, Tal cual. al final de la década del 90, acá también van y descartan el cuerpo de Sofía Delgado. ¿A dónde la llevan? La llevan a un camino rural que está en el paraje Cremería, en la localidad de Ricardone. El cuerpo lo encuentran recién 2 semanas después. Yo pido que presten atención al lugar, porque en ese camino rural que está en Ricardone, en el paraje de Cremería, pasó algo este año también. El 20 de noviembre, o sea, ayer, el fiscal Carlos Ortigosa imputa a 3 de los 5 sospechosos detenidos por el homicidio cometido por placer y por ira. ¿Por qué por placer y por ira? Por lo que vamos a mostrar en la siguiente placa. Hay uno de los detenidos, Alejandro Bevilacqua, que en un mensaje de WhatsApp días previos al secuestro de Sofía Delgado, le manda un mensaje a uno de los cómplices y le dice que Sofía, nadie se iba a dar cuenta si a Sofía la mataban. Había dicho, Sofía muere, si Sofía muere, a nadie le va a importar. La autopsia había determinado, como mostramos en la placa anterior, que Sofía Delgado había sido asesinada por asfixia mecánica por sofocación y que fue abusada sexualmente. ¿Qué hay detrás de esto? Según la imputación, los 3 mataron, los 3 me refiero a Alejandro Bevilacqua, Eduardo Mordini, que es el dueño del taller de Eva Perón al 1100 donde llevan a Sofía. Brian Bauman es un empleado de Mordini, es un mecánico, y según la imputación que hizo Ortigosa, los 3 mataron a Sofía mediante asfixia mecánica por sofocación. Pero este mensaje de WhatsApp que vamos a ir a ver ahora, de Bevilacqua, días antes del secuestro de Sofía, donde a nadie le va a importar si Sofía muere, es para el fiscal un indicio de que efectivamente la matan por placer y por ira. Y era descartable. Para ellos era descartable. Y les decía que presten atención a esto. El 25 Este era el WhatsApp que decía, no pasa nada, si la matamos a nadie le importa. Por eso, ellos se valen de mujeres en situación de vulnerabilidad. Aparentemente las grababan teniendo sexo. A Bevilacqua le secuestran un kit sado. La mujer que aparece al lado era la pareja que le dio refugio en la casa de General Paz al 1100 en Pergamino. Bevilacqua era un transportista que concurría asiduamente a la zona del cordón industrial, pero el 25 de marzo de este año, a mí no deja de sorprenderme este dato que daba Germán de los Santos,
Secuestran a Andrea Portillo, una mujer que se ganaba la vida ejerciendo la prostitución, siendo explotada sexualmente. La secuestran, desaparece el 25 de marzo en el sur de Santa Fe. El 11 de julio encuentran un cuerpo, en el mismo lugar donde apareció el cuerpo de Sofía Delgado. Tardaron 2 meses en identificarlo y establecen que corresponde a Andrea Portillo. O sea, la mataron, la secuestraron de la misma forma, el mismo perfil de víctima, la situación de vulnerabilidad, la cuestión de que hay cajas negras de la policía que recaudan a partir de explotar a las mujeres que ejercen la prostitución, o las obligan a ejercer la prostitución. Ese sería el término y el concepto exacto. Por eso se sospecha que detrás de este femicidio, el de Sofía y el de Andrea Portillo, hay un asesino serial y una red de trata. Nos vamos a sentar, Gustavo, porque está el doctor Hugo López Carribero, que es abogado especialista en Derecho Penal. Gracias, Doc, por estar con nosotros. Hola, Luis, mucho gusto. ¿Qué primera impresión te provoca este relato que hace Gustavo? El relato es muy preciso, por supuesto, y jurídicamente muy rico, porque este tipo de casos se van repitiendo, en especial en las grandes urbes, ¿no es cierto? Y muy particularmente en el conurbano. Este es un caso especial de Santa Fe, pero en el conurbano hay muchos detenidos en función de este tipo de delitos, así como también hay muchos prófugos en función de este tipo de situaciones, ¿no es cierto? Entonces, esta situación que Gustavo señalaba recién, el placer, el matar por placer, es un agravante que está previsto en el Código Penal y que el artículo 80 del Código Penal establece la pena de prisión perpetua para este tipo de delitos. Se ve, Doc, esto que en este caso aparece patente. En el resto de los casos hay privación legítima de la libertad, abuso de drogas, filmaciones aparentes que se hacen en el momento que tienen sexo, una suerte de temática asado. ¿Se ve o es algo excepcional? Sí, se observa mucho, sí, se observa. No son cuestiones excepcionales. Muy afortunadamente hay algunas como esta que llegan a la notoriedad del periodismo, como es este caso, para que la gente tome conocimiento de estas cuestiones, ¿no es cierto? Es necesario que la sociedad sepa que esto pasa, que esto sucede. Y son delitos que no solamente se agotan en el tipo penal, quiere decir en la acción, sino que trasciende la cuestión moral, ¿no es cierto? Porque pasan a ser acciones miserables desde el punto de vista moral, humano, ¿no es cierto? Y que no tienen voz las víctimas tampoco. Y no tienen voz. Claramente. Son víctimas que posiblemente nadie eche de menos. Como decía el WhatsApp. Porque, a ver, Andrea Portillo desaparece el 25 de marzo. Encuentran el cuerpo el 11 de julio. Recién el 11 de septiembre identifican ese cuerpo con la mujer desaparecida el 25 de marzo. En el caso de Sofía Delgado la encontraron porque la familia hizo ruido. Pero socialmente, como vos señalás, Gustavo, no tienen voz cuando viven. Y jurídicamente, como es obvio, no tienen voz luego de fallecer. Entonces, la situación es mucho más compleja de investigar. Pero cuando se llega a la verdad, no importa que la víctima no esté, no importa que la víctima no pueda declarar, no tiene relevancia jurídica. Si se comprueba la situación, la pena es de prisión perpetua. Pero se aprovechan de eso. Para mí hay una doble cuestión miserable de estos asesinos, porque se aprovechan del estado de vulnerabilidad de las víctimas, de que no tienen voz porque son anónimas, están en un lugar donde la sociedad las esconde, las margina, y después saben que nadie se va a preocupar por ellas, nadie la va a echar de menos. Vos fíjate, Gustavo, y Luis, que no es lo mismo un homicidio simple, donde se quita la vida a una persona, que este tipo de cuestiones, ¿no? Donde está el abuso sexual, el suministro bajo presión de drogas, porque en el homicidio simple, lo dice un tango, ¿no es cierto?, a veces la vida te obliga a matar, por ejemplo en legítima defensa. Ahora, a abusar de una mujer, a suministrarle droga por la fuerza, y luego nadie está obligado a eso. Ahí no hay legítima defensa. El Código Penal no establece legítima defensa para ese tipo de delitos. ¿Y la policía? Son delitos miserables que requieren entonces la pena de prisión perpetua. ¿Y la policía? ¿La policía que protege a estos asesinos?
Porque Sí, no nos hay olvidemos connivencia que muchas veces. esto es una caja negra de recaudación de un sector de la policía bonaerense. De la policía bonaerense acá y de la policía de Santa Fe, en los dos lados. el caso de Sofía y de Andrea Portillo. En ambos lados. Por supuesto que muchas veces también aparece la situación policial involucrada. No como el protagonista del homicidio, pero sí como un protagonista anterior, ¿no? Que lleva a formar el escenario propicio para este tipo de cuestiones. Yo coincido con lo que vos decís, Gustavo, en ese punto en particular, y es menester investigarlo. ¿Por qué nunca caen policías por esto? A veces sí han caído, sí. Por esto, Sí. por hechos como Son este. situaciones excepcionales también los policías, ¿eh? Pero son muy pocos y ahí, como te digo, Por ello van y te le doy la cobran a derecha, estas ¿no es mujeres. cierto? Que son pocos, sí, son muy pocos, pero hay policías detenidos como instigadores o encubridores. El instigador es aquel que jurídicamente toma un rol de protagonismo antes que comience el delito, ¿no? Allana el camino. Ese es el instigador. Y el encubridor es el que participa después del delito, cuando el delito ya se consumó, para borrar los rastros, para asegurar la impunidad del imputado. Hay excepciones, sí, pero como vos bien decís, Gustavo, no es la regla general. Porque acá tenés varios delitos. Primero el tremendo, el homicidio, el femicidio, Sí. el tráfico de drogas, que evidentemente se hizo, la posibilidad de la violación a la intimidad de la víctima, que obviamente va a quedar extinguido porque no existe más la víctima, pero para presuntamente utilizar estas imágenes para la vez, es como una red siniestra, ¿no? Es siniestra y también podría, lo que señalaba Gustavo muy bien con criterio, ¿no? Que es la calificación legal, la carátula, la ira y el placer, también podría agregársele, otra calificación, que es el concurso premeditado de dos o más personas, claro, de varias personas, ¿no es cierto? No es lo mismo una persona que abusa de otra y que la mata que tres personas que hacen las mismas acciones delictivas, ¿no es cierto? Hay otro agravante allí. Si llegase a hacerse el juicio, si llegase a la condena, llegase al doble conforme, la pena es perpetua. Es la pena de prisión perpetua, con el agravante que desde el 2017 el Código Penal está modificado y que no permite la libertad condicional. Total. Gracias, Doc, un placer Con todo siempre. gusto, Luis, y a todo el Hasta equipo. luego. Gracias. Son las 11:05, buen día, Nación, a la gente que empieza a seguir.